Esto es Control Chat, un podcast de Fast Company México. Hola, bienvenidos a un episodio más de Control Chat. Yo soy Emma Cifuentes, parte del equipo editorial de Fast Company México, y hoy vamos a hablar de la creatividad, de los procesos creativos y de los equipos intergeneracionales con un invitado muy especial. Pero antes de que se los presente, quiero decirles que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, donde le estamos rompiendo. Entonces, síganos, les conviene. Y también visítenos en fastcompany.mx y escuchen este podcast en cualquier plataforma de audio. Ahí estamos, en donde quiera que estés, en Spotify, en Apple, en Amazon, estamos en Audible, creo, iVoox, la quieras, iHeartRadio, ahí estamos. Y si quieren ver nuestros hermosos rostros, pues también pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse y denle clic a la campanita para que su dispositivo les recuerde cuando subamos contenido nuevo. Y pues ya, sin hacerla tanto de tos, Guillermo Bernal, bienvenido. Él es VP creativo de Archer Troy. Ha dirigido, tengo aquí mi acordeón, has dirigido equipos de escritores, diseñadores, estrategas y productores en varias agencias. Pero además, algo interesante que vi en tu perfil es que antes de la publicidad hiciste periodismo musical y además fuiste conductor de TV de videojuegos y ahora estás más en el mundo de la creatividad, de la innovación. Cuéntame cómo pasó eso. Bueno, pues con mucho gusto. A ver, yo empecé mi carrera no en la publicidad, como lo viste ahí en este historial. Mi primer trabajo fue, tenía como 20 años y era reportero musical. Trabajaba en una editorial, en una revista de música, en donde mi trabajo era reseñar discos, ir a conciertos, escribir artículos sobre artistas. A mí me gusta mucho la música, soy muy melómano, todo el tiempo estoy comprando mis discos de vinil para mi colección, escucho música todo el tiempo, me incomodo escuchando cosas que no conozco. Y para mí pues era el dream job adolescente, ¿no? O sea, yo me sentía como el niño de la película de Almost Famous, que era reportero y seguía las bandas y las escuchaba y grababa con su casetera y transcribía sus reseñas. Te estoy hablando además de principios de los 2000, entonces sí, efectivamente yo tenía mi casetera con casetitos de esos que grababas las entrevistas, ¿no? Oye, ¿qué música, eh? ¿Cuál es tu música? Bueno, mi música, te voy a decir el cliché de todo mundo, escucho de todo. El de todo en realidad se limita a un universo bastante más limitado que el todo, ¿no? Pero el universo de el rock, por decirlo de alguna manera, aunque suene limitativo, en realidad es bastante grande, pero es un universo muy grande que toca el jazz, que toca el funk, que toca el soul, que toca muchas diferentes áreas, que toca también la electrónica, el pop. Me muevo por todo eso, ¿no? Obviamente no te quiero decir como estas personas que envejecen prematuramente y te dicen odio el reggaetón, porque no lo odio, simple y sencillamente probablemente es una expresión que no termina de conectar conmigo, pero no le tengo ningún tipo de desprecio ni nada, ¿no? Toda expresión musical, cultural es totalmente válida. Y fíjate que yo, de lo que he visto de personas que conozco que son muy creativas, que son muy amables con los procesos que hay dentro de sus equipos, tienden a coleccionar viniles. Nuestro director editorial, Armando, también es fan de tener sus discos en vinil. ¿Qué parte de esa experiencia periodística musical te llevas ahora en estos procesos creativos? ¿Qué aprendiste que lo apliques al momento de, sabes, gestionar una parte creativa en una agencia? Es muy buena pregunta. Primero te quiero responder el tema de los viniles. Yo creo que ahí tenemos de dos, o vamos a terapia o compramos discos. Y muchos compramos discos, ¿no? Y además vamos a terapia, pero... Ay, ¿y sí sale? ¿Sí da? Sí, no. Como que la terapia es más barata, ¿no? No, a ver, yo soy papá y tengo más hijos que el promedio. Entonces, no priorizo en eso, ¿no? Priorizo en otras cosas, pero de repente sí me doy mi gusto. Ahora sí, para responderte a tu pregunta, toda labor y todo trabajo que yo hice previo a la publicidad, de alguna manera a mí me dio tablas para lo que hago hoy en día. Número uno, el trabajar en una editorial y escribir, a mí me enseñó a redactar. Yo soy de formación copy
O sea, mi oficio es redactor. Como creativo hoy en día, pues sigo siendo redactor, ¿no? O sea, sigo escribiendo guiones, sigo pensando las ideas en función de cómo las podemos plasmar en palabras, cómo podemos sintetizar en un par de palabras un concepto. Y todo eso me lo dio también mucho el haber trabajado en una editorial, en donde no solamente escribía para una revista de música, también escribía en una revista de tecnología y en otra revista de videojuegos, que también siempre me han gustado mucho los videojuegos, ¿no? ¿Qué videojuego? A ver. Bueno, a ver, yo desde niño, desde chiquito, o sea, yo juego desde los 4 años. Jugaba, la primera consola que tuve era una que se llamaba Intellivision, que seguramente no se acuerdan, aquí el 99% de la audiencia. Y después, como a los 5 o 6 años, ya tuve el primer Nintendo donde tuve mi Mario Bros. Y ya de ahí nunca solté las consolas y cada una que salía la seguí comprando. Bueno, de niño no las compraba yo, las compraba mi papá. Pero ya cuando empecé a tener mis ingresos me empecé a comprar mis consolas y a la fecha yo todavía le dedico como tiempo de desahogo y de distracción y de desfogue a jugar mi PlayStation y mi Switch y lo que sea que haya que jugar porque me gusta, ¿no? O sea, es uno de mis pasatiempos. Pero no solo como pasatiempo, me gusta la industria, o sea, me gusta entenderlo desde el punto de vista de negocio, del storytelling que hoy en día existe también en los videojuegos, de la narrativa que existe detrás. Empieza uno a mezclar como todos los intereses y te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, los videojuegos, como el cine, como la televisión, no son solamente tu entretenimiento personal. Hoy en día forman parte de nuestro negocio. Y hoy, por ejemplo, lo que hacemos mucho en Archer Troy es que parte del liderazgo creativo que tenemos es tener una visión de hacer no solo publicidad, sino hacer advertainment, ¿no? Que es entretenimiento, contenido, ¿no? O sea, y hay una frase que tenemos en la agencia que es contenido que emociona, que te interesa, que no interrumpe. Y eso es una realidad, porque hoy en día estamos compitiendo cuando tú sacas un comercial de whatever, shampoo o lo que tú quieras, estás compitiendo con si la Rosalía fue a desayunar a unos tacos, si Bad Bunny se puso tal loción o tiene una novia o sobre qué cantó. Estamos compitiendo a nivel cultura más que nunca en un ruido muy, muy, muy incesante en donde tu marca se puede perder por completo. Por eso es muy importante ahí entender cómo se mueve la cultura, o sea, cuál es el contexto cultural en el que estamos hablando, cómo le hablas a la gente, cómo le hablas a los fandoms, cómo verdaderamente les das algo que para ellos sea relevante. Y mucho viene de que mi carrera ha sido también entender pues todos esos segmentos culturales. Yo te estoy hablando de que yo empecé a hacer el programa de videojuegos del que me preguntabas al inicio, cuando se consideraba de nicho los videojuegos. Ya no era un nicho. Ya era un negocio multimillonario, pero seguíamos en México pensando que era un nicho. Esos nerds que juegan videojuegos. Que ya en aquel entonces, si te estoy hablando de hace 20 años, ya era una industria que triplicaba el negocio del entretenimiento en conjunto, tanto música como Hollywood, cine. Ya era un negocio 3 veces menor a lo que generaba de dinero en los videojuegos. Hoy en día es mucho mayor. Entonces, pues hay que tener como un buen entendimiento y una lectura general de cómo podemos ser relevantes. Y eso es lo que nos gusta aplicar en el trabajo. No trabajo yo solo, evidentemente trabajo con un equipo, trabajo con colegas, trabajamos también con Mike, el dueño de la agencia, en hacer este trabajo que busque cobrar esa relevancia. Y fíjate que, porque pareciera, ¿no? Que es así como de, se pasa de la música y los videojuegos ¿sabes? Pero sí es cierto, van de la mano. Todo lo que es arte siempre busca eso, la relevancia, mantenerse relevante, perdurar y permanecer, ¿no? Y creo que lo que intenta hacer una agencia creativa para sus clientes es eso, ¿no? ¿Cómo le haces para implementar este mantra que tú tienes, que es make ripples, not ads? ¿Cómo lo bajas a un brief con esa intención de darle esa permanencia o se me fue la palabra, pero esa relevancia a tu cliente? Pues mira, en alguna ocasión tuve la oportunidad de trabajar con un creativo muy, muy famoso de la India que se llama Josie. Y él hablaba de cómo hacíamos olas, ¿no? O sea, cómo nuestro trabajo hace olas. Y yo me quedé muy, muy clavado con eso y dije, eso tiene que ser parte de cómo quiero trabajar yo, porque a mí no me interesa hacer comerciales o campañas. Me interesa hacer trabajo que sea reconocido por la gente. Porque muchas veces nos pasa que
como creativos o como publicistas, pues nos da un poquito esa ceguera de taller o ese... nos perseguimos nosotros mismos la cola, ¿no? Pensando que nuestro trabajo es sumamente relevante, pero en realidad, pues a veces termina siendo solo relevante para nosotros mismos, ¿no? Alguna vez yo hablaba con un amigo creativo y pues nos daba mucha risa que nos habían invitado alguna vez a hacer un trabajo para una expo de vendedores de tubos o algo así. Era como el evento del año para los vendedores de tubos. No recuerdo exactamente cuál era la categoría, pero era, oye, qué divertido que esta gente pues se hace sus premios para el mejor tubo, ¿no? O los mejores vendedores de tubos. Le digo, pero no es diferente a lo que nosotros hacemos cuando estamos haciendo trabajo solamente para ser premiados, ¿no? O sea, porque sí nos vamos a reconocer y te voy a dar tu premio, el de oro, el Grand Prix, el que tú quieras. Pero si no estás haciendo un trabajo que allá afuera se ve y que la gente comenta y que la gente vivió, pues entonces no es muy diferente que las expos de tubos, ¿no? O sea, y además el tubo también tiene relevancia porque lo tienes en tu casa, ¿no? Es real. Y se necesita, sí, y es se real, requiere claro. en todos lados. Claro. Entonces, pensando en esto que me preguntas tú, para mí lo importante es siempre buscar hacer un trabajo que sea relevante. No relevante para mi carrera nada más, sino que sea relevante para la gente. O sea, afortunadamente, y digo afortunadamente porque he tenido la fortuna de trabajar con gente muy talentosa con la que he podido compartir el camino, pues he podido hacer campañas que son relevantes, ¿no? Lo que hemos hecho en Archer, hay campañas que no solamente han ganado premios, sino que han tenido esa oportunidad de ser reconocidas por la gente. Cuando llega una tía y te dice, oye, tú hiciste lo de Tupperware o tú hiciste lo de Tecate o ahí es cuando uno se da cuenta de, ay, qué padre, o sea, mi trabajo sí se está viendo, ¿no? Porque también hay momentos en los que te preguntan, oye, ¿qué campaña has hecho últimamente? No, pues es que no la has visto. No, o sea, ay, perdón. O sea, es un poco, o sea, debería de preocuparnos como publicistas el que no tenga esa visibilidad. Yo creo por eso que hay que buscar siempre hacer ese impacto en la cultura. O sea, ¿cómo le hacemos para que lo que estamos comunicando tenga esa relevancia y sea importante para alguien? Fíjate que, o sea, vas hablando y yo voy haciendo así como que sí. Yo nunca he trabajado en una agencia de creatividad, ¿no? O sea, yo he sido Godín Mercadotecnia, sí, y periodismo. Pero todo lo que me dices resuena, o sea, es un espejo también para nosotros en el periodismo. Nosotros también, cuando nos dicen, ay, la competencia, ¿qué otros medios serían, no? No. O sea, yo subo un video a TikTok y estoy compitiendo con otros medios, pero también con la Rosalía y su nuevo video, pero también con todos los en vivos de los conciertos de Bad Bunny, más la señora que me va a enseñar a preparar, Totalmente. ¿sabes? Sí, pollito a la jardinera, ¿no? Más la que... Sí, el último baile, el último trend. El último trend, la que ya se supo la coreografía de la Taylor Swift, la que sale y dice, estos son los 133 libros que me leí en febrero, ¿no? Entonces... sí es una competencia, sí es una saturación. Y también tenemos ese miedito, esa onda de decir, nosotros queremos contar estas historias porque valen la pena y son estas historias que queremos que permanezcan y perduren. Entonces aquí tenemos nuestra edición print, pero también queremos hacer este breaking. Y también estamos con esta onda de decir, ¿nos leen? Sí es, no tanto de que, porque si se acercan, ay, leí tu artículo y quedó padrísimo y que no sé qué y no sé cuándo, estaba hojeando la revista y lo leí y está hermoso. Sí te sientes bien, pero como que quieres ir al fondo de cómo impacta eso que estás haciendo al cliente, sí, a tu lugar de trabajo, pero al público en general. ¿Cómo reconcilias cuando platicas con alguien este feedback que tienes? ¿Cómo gestionas esa retroalimentación de tu trabajo? Muy bien, mira, yo lo que creo es que, y eso también lo aprendí desde que empezaba muy temprano en mi carrera, es que tenemos que tener mucha tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, los publicistas y todo el mundo, ¿no? O sea, no nada más los publicistas, todos. En este mundo tenemos que tener mucha tolerancia a la frustración, pero también tenemos que saber manejar muchísimo el ego. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar el 90% de las veces a muchos fracasos, a que la campaña a lo mejor no hizo el ruido que tú querías, o la idea tal vez no era tan buena como tú lo creíste, o sí era muy buena, pero tampoco le importó a mucha gente, ¿no? Y cuando le pegas, pues te sientes que estás en la cima del mundo. Soy un genio, ¿no? Y no. O sea, tampoco. La realidad es que hay que saber manejar un poquito esa dualidad, porque no te puede tirar el que a lo mejor una campaña no funcionó, como tampoco te puede hacer sentir que estás más allá del bien y del mal, el haber tenido una buena idea,
que pegara, que generara ruido, que fuera relevante para la gente. Porque además también estamos hablando de un trabajo que lamentablemente es muy efímero y cada vez es más, ¿no? O sea, una idea que hoy es muy relevante, mañana ya no lo es. Y cuando digo mañana, a veces es literalmente, mañana ya no lo es. ¿No? Y la gente tiene un consumo de contenidos tan grande que no está pensando en la campaña que yo hice hace 10 años para una marca. Ellos no están pensando en eso. Afortunadamente, y es donde te digo que hay que tratar de hacer un impacto. Si la frase que pusiste en esa campaña, ese concepto o ese recurso, la gente lo adoptó y lo convirtió en algo de ellos de todos los días, pues es a lo mejor que podemos aspirar, ¿no? O sea, yo creo que, y voy a poner un ejemplo que no es mío para no echarme bombos ni flores, pero un ejemplo como el de 3 Doritos después, que la gente dice, ay, 3 Doritos después yo estaba en la fiesta, están utilizando un recurso que quien lo haya pensado como creativo debe de sentirse muy satisfecho de lo logré. Sí, qué bueno. Sin embargo, si la campaña ya tiene 10, 15 años, tu trabajo, el que va a hablar por ti, es el de ahorita. Y todo el tiempo tenemos que estarnos renovando. Afortunadamente nosotros en la agencia y afortunadamente yo en mi carrera he logrado cada determinado tiempo pegarle a algunas, pero para mí es igual sigue, ¿no? O sea, porque tiene que seguir y no puede ser igual a la anterior porque no te puedes repetir, porque ya la comunicaste. Aunque le cambies la marca y el recurso, lo que tú quieras, hay que estarse reinventando. Entonces esa conciliación cuando alguien te dice, no me gustó, no la entendí, no la vi, pues hay que tener la piel un poco gruesa y aceptar que no siempre vas a ser relevante y que no vas a ser relevante para todo mundo, ¿no? Que también eso es importante porque las marcas no le hablan a todo mundo ni construyen para todo mundo. O sea, hay marcas más democráticas, hay marcas más amplias, pero hay algunas otras que no. O sea, si yo te estoy vendiendo y me voy a inventar nuevamente un producto para la calvicie, pues a ti no te importa ni te importará, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver conmigo, no? Yo afortunadamente tampoco tengo ese problema, pero Por ahí vamos, ¿eh? Pero si no te toca, pues no es para ti, ¿no? También eso lo tenemos que ir aceptando, ¿no? Sí. Fíjate que pero sí es cierto, esa permanencia, por ejemplo, ¿sabes? A mí uno de los comerciales que más me ha impactado desde niña fue el de Bellezas Naturales de Corona. Sí. Con el guapango de Moncayo, ¿no? Y ahora que cumplió 100 años la cervecera, como que tratan de reinventar, ¿sabes? Esto mismo y ya hacen un guapango un poco moderno. Y veo lo que estás diciendo, así de, sí, en su momento fue una campaña disruptiva, ¿no? Sí, claro. Pero ahora si tratas así como que de modernizar una pieza tan clásica, como que no te va a funcionar. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede revitalizar algo mejor, a lo mejor una idea que tuviste en el pasado y traerla a la modernidad? ¿Se vale? ¿Se puede? ¿Lo sugieres? Yo creo que se puede, o sea, no necesariamente en todo momento es lo más recomendable, ¿no? Porque a veces no solamente es que quiera vivir una marca de la nostalgia, sino que a veces más bien tienen nostalgia del negocio, ¿no? O sea, de cómo les fue en su momento y dices, tenemos que repetirlo y si eso funcionó, repitámoslo y 20, 25, 30 años después, pues claramente no funciona igual. Lo que yo creo ahí es que hay insights que son de alguna manera universales, ¿no? O sea, hay insights como el amor de una madre, ciertos vínculos que son muy universales, que no cambian. Sin embargo, cambian en las décadas y cambian en las generaciones también esas relaciones. Y lo que uno tiene que entender es que hoy en día, por ejemplo, si tú me vas a vender un producto enfocado a las mamás, pues seguramente vamos a empezar a tocar muchos insights como el calor de mamá, el amor de mamá, que se vienen diciendo desde los años 50, ¿no? O la mamá fuerte, ¿no? O la mamá fuerte, ¿no? claro. Porque ahora esa sería como que la parte moderna, ¿no? Claro, pero justamente ese es el punto. O sea, no puedes comunicarlo exactamente igual que hace 10 años o que hace 5, porque el mundo cambió y porque los insights también fueron evolucionando. Claro. Y la relación que tenemos con la gente también ha cambiado y culturalmente estamos en un momento distinto. Hoy la publicidad que hacemos es completamente diferente a la que hacíamos hace 4 años o 5, porque el mundo cambió y porque la pandemia también cambió por completo todo. Y nuestro relacionamiento con las marcas, o sea, lo estamos viendo hoy en cómo está la industria publicitaria sacudiéndose. Cómo hay merchings por todos lados de redes que están
uniéndose como moléculas para la subsistencia en un mundo cada vez más agresivo, como las agencias independientes seguimos peleándola también por todos lados, y eso responde a, precisamente en tu pregunta de cómo hacerle para renovar o refrescar una idea, a que hay que encontrar la manera de decir las cosas que se sientan nuevas. Porque lo que estamos diciendo probablemente no sea nuevo. Hay marcas que no han cambiado su equity o que no han cambiado su valor de cuál es el valor que tienen en la venta. Tal vez no haya cambiado, ¿no? O sea, por ejemplo, una Coca-Cola. O sea, no es un producto que te venda funcionalmente la función de los ingredientes de la Coca. El sabor. Claro. Es disfrute, es felicidad, que tiene que ir adaptándose a lo que es felicidad en esta época, que no era la misma felicidad que hace 20 años, ¿no? Hay ciertas cosas universalmente aceptables ahí, pero hay otras que tienen que cambiar. Por lo tanto, nos regresa al punto que hablabas tú al inicio, que es, tenemos que estar conectados con la cultura en todo momento. Por eso, y otra vez me regreso todavía un poquito más atrás, no puedo yo decir a mi edad, a mis 40 y algo, guasha, a 45, no tengo ningún problema, no, el reggaetón es una basura y es de cavernícolas. Sí. No, güey, entiende cómo funciona el mundo hoy. ¿No? O sea, hoy, a lo mejor ese género está hablando de algunas cosas que tú hoy no estás entendiendo y no estás viendo igual. Porque yo no puedo hacer publicidad como cuando yo era junior y tuve mis primeras ideas con las que me fue bien. Y eso nos pasa, nos podemos hacer viejos muy pronto si no conectamos con la cultura y si no mantenemos esos tentáculos, esas antenas encendidas, a entender cómo se mueve hoy en día. Sí, sí. Y fíjate que sí es cierto, eso en esta alegoría que haces, este parangón que haces con la música, con lo del reggaetón. Por ejemplo, a mí me gusta el rap, ¿sabes? Y ahora ya el rap también es mainstream, ¿no? O sea, ya cuando ves a Kendrick Lamar o ves a Eminem y Dr. Dre y Snoop Dogg en el Super Bowl, ¿no? Ya dices, ya, o sea, el rap ahorita ya es mainstream. Ahora que venga Bad Bunny al Super Bowl, ya es así como, ya están poniendo el género urbano, ¿sabes? Ya en un plano igualitario con los otros géneros, ya no es así como del, ay, fuchi, ¿no? Cuando tienes un proceso creativo, ¿cómo le haces para también dar un terreno, ¿sabes?, plano y equitativo a todas las voces que hay en tu equipo, sin que, por ejemplo, haya como que poderes de jerarquía que silencien o frenen ideas? ¿Cómo se hace eso? Yo creo que esa es probablemente la labor más difícil que tiene uno como líder creativo, ¿no? Yo como cualquier otra persona que esté en una situación similar. Y esa es, primero que nada, aceptar que tú no tienes la verdad absoluta. Hay que empezar por ahí, porque si tú crees y te sientas en la mesa con un equipo de diferentes generaciones y de diferentes puntos de vista y de diferentes entendimientos del mundo, y tú crees que lo que tú piensas es lo único que es válido o que lo que tú vas a decir es como debe de ser, entonces no lo sientes a la mesa porque no te van a aportar a ti ningún valor, porque no lo quieres aceptar. Y lo que va a suceder es que tú mismo te vas a dar cuenta, o deberías de darte cuenta, que ese fracaso sí se debe a ti, no a tu equipo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es importante? Escuchar y saber que vienen puntos de vista diferentes. Hoy en día te voy a decir que es algo que pasa muy particular en la publicidad. A diferencia de hace 10 años, por ejemplo, hace 15, no tenemos a los talentos jóvenes con el mismo expertise que teníamos en aquel entonces, porque también la industria dejó de ser una industria lo suficientemente sexy para ellos para querer entrar desde chavitos a una agencia de publicidad, ¿no? Hoy en día tienen otros intereses, también hay que entenderlo y es válido. Algunos quieren ser youtubers, otros tiktokers. Sí. Su creatividad la están enfocando en otros diferentes outputs que no son necesariamente la publicidad. Quienes sí se animan a eso, algunos de ellos pues vienen con un poco menos de bagaje que lo que le tocó a algunas generaciones previas. No digo de bagaje cultural, digo de bagaje publicitario, ¿no? Y lo que sucede ahí es que puede haber una tendencia muy fácil de generaciones anteriores a descalificar pues, ¿qué vas a ver, no? Ay, chamaquito. Claro, sí. Sí, tú qué sabes de rock, ¿no? Niña. Ay, la niña, a ver. Claro, pero hay que escuchar y hay que saber que su punto de vista es válido. Claro. Ahora, ¿cuál es el valor que tú pones en la mesa? La conciliación de todos esos pensamientos en algo que tú ya tienes el expertise para poder canalizar y comunicar y sintetizar en algo funcional para una marca o para una campaña. Y para eso estás, para moderar y para modular. No para dictar y no para
sentarlos y decirles, a ver, siéntense que les voy a contar una historia Imponer, de cómo ¿no? se hace la chamba, ¿no? Ajá. Pues, no necesitas un equipo, trabajas solo entonces, ¿no? Sí. Oye, ¿y algún choque que veas que exista o que predomine en la industria entre Gen Zs, que son la generación más joven que ahorita está ya en el campo laboral, y millennials o Gen X? ¿Qué diferencias de ideas has? No, sí, definitivamente sí, y obviamente eso tiene sus lados buenos y sus lados no tan buenos, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece que algo muy positivo de las nuevas generaciones, Gen Z, millennials tardíos, como les quieras llamar, es que, exactamente como nosotros, ¿no? Es que sí, a diferencia de generaciones previas en donde el trabajo se medía por horas de esfuerzo, Uh-huh. Ellos no lo ven igual. Y yo creo que hay algo bueno detrás de eso, porque pasar 18 horas en una agencia no equivale a hacer un buen trabajo. Lo que te da un buen trabajo es hacer ese tiempo válido en la búsqueda de esas ideas, en el poder ejecutar, en el poder hacer el trabajo. Pero horas de tiempo perdido no equivalen a una buena chamba. Y yo creo que eso es bueno. Y ellos lo tienen muy, muy arraigado en su ADN, ¿no? O sea, porque así crecieron, porque es diferente su pensamiento. En donde sí te pueden decir, pues yo no quiero ser como mi abuelo que se mataba 24 horas al día y regresaba a su casa molido. Yo quiero tiempo para mí. Ahora, creo que también de repente hay un malentendimiento de esa filosofía en donde, oye, necesito que me ayudes a trabajar esto. No, es que me estás negreando, sí. ¿no? O sea, okay. Sí, te voy a poner un ejemplo. Si tú me vienes a pedir trabajo de copy y yo te pido que escribas 30 titulares, pues quiero que escribas 30 porque yo sé que de esos 30 vamos a sacar 2 o 3 que son buenos, ¿no? Hablando de un junior, ¿no? Sí. Es un ejemplo. No. Bueno, si me quieres traer 3, tráeme 3. Pero tienen que estar espectaculares. Y no. No, tengo 3 genéricos y yo ya me voy porque yo no puedo dejar mi yoga, ¿no? Porque no puedo dejar, o mi perrito ya me extraña. Es válido. Pero se puede encontrar ese balance. A ver, yo soy papá de 3. Y a mí me gusta mucho y priorizo en convivir ese tiempo con mi familia y con mi esposa, con mis hijos y con mi esposa. No me gusta ni me encanta vivir encerrado en la agencia, pero va a haber ocasiones en que requiere una desvelada, ¿no? Y a veces el volumen de trabajo y las condiciones de la industria nos obligan a dar ese extra, pero no porque yo crea que lo correcto es, si a mí latiguenme porque a mí me gusta que me latiguen y que me negren, no. Es porque nos interesa hacer una diferencia, ¿no? O sea, tú quieres hacer un impacto cultural, pues no va a suceder si yo le dedico 1 hora al día. Eso también es una realidad. Entonces hay que conciliar muy bien en, a ver, ¿qué tanto tienen razón ellos, que tienen razón en muchas cosas? ¿Y qué tanto tiene razón una generación mayor en exigir compromiso con tu trabajo? Hay que encontrar el punto medio porque existe, se puede hacer. O sea, yo no te pido que dejes ni a tu familia, ni a tu pareja, ni a tu perrito, ni a tu entretenimiento. Tengámoslo, porque además eso no solamente es un derecho, sino que además es indispensable para el pensamiento creativo. O sea, si yo vivo en un cubo blanco encerrado 24 horas al día, el input que tienes para poderlo procesar y convertir eso eventualmente y canalizarlo a ideas se convierte en mínimo. Por lo tanto, te vas a estar repitiendo de lo que ya traías, no de nada nuevo. Hay que ir a conciertos, hay que ir al teatro, hay que ir al cine, hay que leer, hay que exponerte a la cultura, hay que meterse al TikTok, a Instagram, hay que escuchar música que no te gusta, hay que hacer muchas cosas. Y fíjate que sí, yo veo también esa diferencia y hay mucha empatía, por ejemplo, con las filosofías de las nuevas generaciones. Yo me acuerdo, así como estabas diciendo, hace 10 años las campañas no eran iguales. Yo me acuerdo de una tienda departamental que tenía sus anuncios en Navidad y era así de que toda la familia se iba, ¿no?, a la tienda a comprar, llegaban a la casa y el papá pues feliz con su taladro nuevo ahí, ¿no?, ya sabes, y su caja de herramientas, lo que sea, el hijo feliz con su consola, la niña con su iPad y la mamá pues con su canasta, ¿no?, de ropa para lavar, ¿no? Sí, Viéndolos claro. a todos haciendo, ay, sí, ¿no? Y ahora yo siento que esta generación sí ya está diciendo, vamos a romper, ¿sabes?, esquemas. ¿Qué es lo que nos ha faltado ahora? Estuvimos platicando acerca de cómo sería la publicidad ahora para el Mundial. Estábamos hablando, ¿qué es lo que nos hace falta? Familias diversas. Claro. Siempre cuando vemos comerciales del Mundial es
el marido con los amigos, mientras la mujer hace las botanas, familias heteronormadas, blancas, ¿no? En cierta posición, ¿no? Viendo el fútbol. Hay otro tipo de comunidades, otro tipo de pieles. Ahora que estamos viendo y que la generación Z también ya está, ¿sabes?, poniendo las ideas, ¿cómo ves que vaya a ser la publicidad ahora en este mundial con México de sede? Mira, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí y no. Mira, yo creo que tocas un punto que a mí me parece esencial, y es que tenemos que entender que la vida no es esa norma nada más, ¿no? Uh-huh. Y que también está bien que las nuevas generaciones hayan retado y nos hayan incomodado a preguntarnos si tenemos que seguir manteniendo ciertos roles que no son necesarios ni positivos, ¿no? Lo que decías tú, el hombre ve el fútbol y la mujer está con la canasta de ropa. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo me mudé con mi esposa, cuando éramos novios, ella fue la que llegó con el taladro y la caja de herramientas porque yo no tenía. Y a la fecha ella es la que de repente hace ese tipo de cosas, de arreglos en la casa que a lo mejor yo no sé hacer. O sea, esos roles no están definidos. En mi casa no vemos fútbol porque yo no conecto con el fútbol. Nunca he conectado. Conecto con el fútbol para hacer publicidad porque tengo que entenderlo. Y he hecho, curiosamente, en mi vida muchas campañas deportivas, pero soy el menos deportista del mundo. Y eso es muy curioso porque el hombre tiene que ser deportista, tiene que irle a su equipo, y los domingos no le hablen porque va a ver a su equipo y se va a ir al estadio, y es casi religioso, ¿no? No necesariamente tiene que ser así. Ahora, quien lo viva de esa manera, pues también está bien. Pero en este mundial yo creo que tenemos que entender que es un México diferente a los mundiales anteriores, ¿no? Y ese México, pues sí tiene diversidad en a quién le gusta el fútbol, por qué le gusta, por qué lo está viendo, si es alguien que lo está viendo de manera más casual, si lo estamos viviendo porque culturalmente es importante tener un mundial en México y lo vamos a vivir todos de una u otra manera, y no solamente el superaficionado al deporte. Yo creo que hay que evitar los extremos siempre, ¿no? O sea, no podemos pensar que al hacer un tema de inclusión en la diversidad, tenemos solamente que hablar de inclusión y empezamos a hablar de una irrealidad, ¿no? En donde, oye, pues sí, está bien, claramente hay familias de muchas índoles y está bueno tenerlas al frente y darles su espacio para que las conozcan. Pero tampoco podemos olvidar que también hay un porcentaje muy alto de familias heteronormativas, de familia grande, con muchos hijos, de manera más tradicional, y que tampoco los puedes sacar de tu comunicación. O sea, por eso te digo, no puedes caer en el extremo de decir, solamente vamos a poner a nuestros blancos, güeros, bonitos en los comerciales, porque nos pasaba mucho. En México existe y todavía existe mucho, que si somos un país en donde el 90% de la gente es morena, ¿por qué nuestros comerciales son solo modelos argentinos? No tiene sentido, ¿no? Sí. No hace sentido. Pero vendemos una aspiración que no deberíamos de vender tampoco, ¿no? Pero también, por otro lado, pues tampoco te voy a poner yo, a menos que verdaderamente ese sea el objetivo de comunicación, a toda la gente distinta que existe para poder hacer una comunicación en donde todo el mundo se sienta tranquilo y representado, ¿no? Hay que encontrar nuevamente cómo podemos incluir a quien no había sido incluido, que es importante que suceda, pero tampoco podemos olvidar que tenemos que incluir a quien sí sigue siendo o existe una mayoría, ¿no? Ahora, otra vez, por eso te decía, cuando hablo de mayoría, no estaba representada. O sea, la mayoría no estaba representada, estaba mal representada. Sí. Qué interesante. Muchas gracias. Me encanta platicar de esto porque yo soy la señora de los gatos. Yo voy a ver el mundial aquí en la oficina, ¿sabes? Y nunca he visto yo un anuncio, Godín, en donde la comunidad que se junta, ¿sabes? Esa familia que se junta a ver el fútbol es la oficina, ¿sabes? Los compañeros. Te digo, siempre es en casa, ¿no? Una casa de 2 pisos, ¿no? Con la familia y demás. Entonces, pues ahí está, ¿eh? A las marcas que quieran ahí ser disruptivas ahora en el Mundial, ahí tienen el consejo. Vamos a hacer nada más rápido una ronda fast. Claro, con mucho gusto. Antes de despedirnos. ¿Qué prefieres? ¿Idea en pizarrón o nota de voz? Uy, mira, yo te voy a contestar. Yo sé que es rápida, pero no soy tan rápido. Yo te diría en pizarrón. Pero mis amigos me dirían lo contrario porque aborrecen que les mande audios de podcast de 10 minutos. O sea, soy mucho de mandar audios. Entonces, pero a mí me gusta tenerlas en el pizarrón. Me da foco. Me da paz y me da foco. Sí, a mí sí me da paz también ver las cosas escritas. ¿Qué es primero, la estrategia o la intuición?
Buena pregunta. Yo creo que vienen de la mano y perdóname que no te lo contesté de un lado o de otro, pero yo creo que vienen de la mano porque cuando te enfrentas a un reto hay que tener una excelente estrategia y la estrategia regularmente viene muy basada en data y en facts y en cosas que hay que hacer que es lo correcto, pero a veces hay que seguir a la intuición que no está respaldada en la data. Que cuando tú dices yo siento que va por aquí, también a veces hay que escuchar un poquito esa corazonada de decir, es que puede funcionar, porque no hay una data que lo respalde, pero a lo mejor no existe esa data porque nadie ha recorrido ese camino. ¿Cómo es mejor presentarle a un cliente? ¿Problema, solución o storytelling? Storytelling en donde esté incluido el problema y la solución. ¿Por qué? Y otra vez. Porque si yo te digo, problema, solución, lo estás minimizando o sea, es demasiado reduccionista, ¿no? El storytelling es indispensable para poder enamorar a la gente. Pero el storytelling sin un problema y una solución es solamente humo. Entonces, por eso los dos. Muy bien. ¿El cliente siempre tiene la razón? No. No, el cliente no siempre tiene la razón, pero tienes que tener una muy buena relación con ese cliente para poderle decir con mucha confianza que piensas de otra manera y que se puede tener una solución diferente. Y por último, un libro que todo creativo debe leer. Uf, buena pregunta. Además del Señor de los Anillos. Además del Señor de los Anillos. Con riesgo nuevamente a caer en el cliché, y eso es porque lo traigo muy fresco en la cabeza porque lo estoy leyendo ahora, pero justamente estoy leyendo un libro de Rick Rubin que te habla de la creatividad, ¿no? O sea, que habla precisamente de la creatividad y que me gusta leerlo como creativo porque conecto con muchas cosas, pero me gusta mucho más recomendárselo a la gente que no se considera creativa para que se den cuenta de que somos creativos, todos. O sea, y que precisamente mucho de lo que te hablé hoy comulga mucho con lo que estoy leyendo en el libro, ¿no? Que es, hay que llenarnos de inputs todo el tiempo porque lo que procesamos nosotros somos un filtro que canaliza y proyecta para generar esas ideas. Entonces, probablemente te diría ese ahorita. Ya veré en los comentarios el uy, qué obvio, todo el mundo lo leyó. Sí. Pero no se preocupen, y si no, también El Señor de los Anillos. Ahí está. Hay que leerlo todos. Bueno, 4, ¿no? Porque son muchísimos. Por la trilogía más este. Claro. Muchas gracias por estar con nosotros y por tus insights. De verdad los valoramos mucho. Muchas gracias a ti, Emma. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos escuchado o visto. Ya saben que estamos en todas las plataformas de streaming, la que ustedes quieran, de audio o también en YouTube. Estamos en video, así que suscríbanse al canal. Hagan clic en la campanita para que su dispositivo les recuerde cuando subimos contenido nuevo. Síganos en redes sociales, visiten fastcompany.mx y recuerden buscar su revista Fast Company México en su Sanborns más cercano. Además de estos videos que tenemos en Control Chat, no olviden suscribirse a nuestros otros podcasts, Beats, que son capsulitas de 2-3 minutos, súper rápido para que en lo que calientas el coche, pues ya tienes un shot de información. Y también tenemos nuestro podcast Bean, conducido por nuestra CEO, Vanessa Luján. Son conversaciones con los líderes que están cambiando el mundo. Ya próximamente nueva temporada, así que revisen si se perdieron de algún episodio, ahí échenle un ojo. Y nada, muchas gracias al equipo de Lucid Films, gracias a Majo, a Mau, a Fede, y nos vemos en la próxima. Esto fue Control Chat, un podcast de Fast Company México. No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima charla.